Hola a todos. Quería hacer un corto video, espero no extenderme mucho, muy general, pero en el que quería de pronto compartir con ustedes uno de los aspectos de análisis que a mí me parece muy importantes tener en cuenta cuando hay tanta proliferación de ideologías, de religiones, de teologías, etcétera. Eh, yo creo que es muy valioso seguir el consejo que la misma Biblia nos dice, que dice, pongan todo lo que escuchan a prueba, y está hablando de términos teológicos, pongan todo lo que escuchan a prueba, háganle una prueba y tomen solo lo que es correcto y dejen lo que no es, porque también la Biblia nos dice que va a haber muchos falsos profetas que inclusive van a hacer señales muy grandes para confundirnos de aquello que es la verdad. Eh, yo tengo mucho que hablar al respecto, de pronto pudiese opinar mucho, pero quiero darles nada más unos ejemplos y unas indicaciones que de pronto les puede servir si consideran para que ustedes mismos hagan su análisis. Entonces voy a hablar un poquito de cosas mezcladas, pero a ver si puedo llegar al punto principal. Busquen fuentes confiables, no sencillamente porque alguien habla de fechas o nombres o sitios que se nos hacen conocidos, son ciertos. Entonces quisiera comenzar con este pequeño diagrama que tengo aquí, una línea de tiempo. Espero puedan ver bien aquí arriba. La línea verde es una línea de tiempo y en rojo tengo marcados los números de las fechas aproximadas. Eh, Quería hablar porque, por ejemplo, eh, el año cero es más o menos, digámoslo así, la fecha que representa el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El año 33, la fecha más o menos en la que Él murió, ¿no es cierto? Antes de eso, pues ya habían escrituras, que es lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Ahora, el Antiguo Testamento no fue un libro que se produjo de manera completa. Él, él se fue desarrollando a través del tiempo, a medida que los eventos fueron pasando en la historia, a medida que los profetas fueron viniendo, fueron escribiendo los libros se fueron divulgando, etcétera, etcétera, y se fue recopilando toda esa bibliografía, por así decirlo. Es el resultado de un proceso, porque Dios no reveló todo al comienzo, Él revela gradualmente. Y eso se llama tradición. Tradición es el proceso que hay, la evolución que hay de las cosas que se conocen, que se pasan a las otras generaciones. En esa época no había imprenta, ¿no es cierto? La imprenta es algo de 1400 y pico, casi 1500, ¿no es cierto? Entonces la mayoría de la tradición era oral. Sin embargo, pues hay escritos y se han encontrado arqueológicamente. Esto es cuestión histórica. Otra capa que tiene para verificar la veracidad de la historia es los hallazgos arqueológicos. Otra son, por ejemplo, otro tipo de evidencias geográficas, etcétera, etcétera. Pero bueno, entonces el Antiguo Testamento se fue evolucionando. El Antiguo Testamento se llama, dependiendo del idioma en el que uno lo quiera mencionar, eso no hay una única forma. En el lenguaje hebreo se pronuncia y se escribe de acuerdo a los caracteres del hebreo. En el lenguaje inglés, por ejemplo, se pronuncia como Tanakh. En el lenguaje español lo pronuncian con una J, creo, Tanakh, y etcétera, etcétera. No tiene que ser una sola manera porque hay varios idiomas, hay varios lenguajes, pero hacen referencia al mismo concepto. Entonces, eh, las escrituras del Antiguo Testamento comenzaron a aparecer gradualmente en la historia y en el año 400 antes de Cristo hubo el primer eh, consejo, por así decirlo, de canonización, es decir, de validar los escritos. Y en ese primer consejo se canonizó, eh, del canon, perdón, fue únicamente los libros de el Torá, únicamente los libros del Torá. El Antiguo Testamento se divide en tres categorías, es el Torá, el Nevi'im, el Ketuvim, haciendo referencia a varios libros en cada una de ellas, que es por ejemplo donde se hace un compendio de todas las cuestiones de ley, que la ley de Moisés, los mandamientos, etcétera, otra que son los libros sapienciales, otra que son los profetas, etcétera. En el año
400 antes de nuestro Señor Jesucristo, los judíos de su época se reunieron y formaron el canon del Torá. Entonces dijeron cuáles son los libros que pertenecen oficialmente al Torá. Solo el Torá. Pasaron cientos de años y en el año 50 antes de nuestro Señor Jesucristo hicieron un canon de los libros del grupo que se considera el Nevi'im. Solo de los del Nevi'im. Ya habían hecho unos del Torá y después en el año menos 50 o 50 antes de Cristo hicieron el Nevi'im. No vinieron a hacer un canon de lo que falta que conocemos como el Antiguo Testamento, sino muchos años después de la venida y la partida de nuestro Señor Jesucristo. Ya voy a hablar de eso. Pero antes de que se celebrara el segundo canon del Nevi'im, sucedió algo que se conoce como la Septuaginta. Es muy importante y muy famoso en la historia de la humanidad. Hay registros históricos de varias culturas acerca de la Septuaginta. La Septuaginta sucedió porque en el gobierno que acababa de finalizar de los griegos cuando vino Alejandro el Grande, que fue más o menos desde 336 antes de nuestro Señor Jesucristo hasta el 323 hasta nuestro Señor Jesucristo, siguieron los persias. Y cuando se acabó el reinado de los persias en el 312 antes de nuestro Señor Jesucristo, pues siguieron otros pueblos, los macedonios, y etcétera, etcétera, antes de que llegaran al Imperio Romano. Pero en una de esas transiciones hubo un rey de uno de esos pueblos que cogió, podemos ver esos más detalles y les interesa más saber, y fue a las 12 tribus de los judíos y sin que las otras tribus supieran de cada una de las tribus se llevó a los escribas, que eran los que llevaban la tradición de las escrituras hebreas, y los encarcelaron por aparte, y de cada una de esas tribus él no se llevó solamente uno, se llevó varios. Y Septuaginta quiere decir los 70, en realidad eran 69 de todos los escribas, pero se los llevó y los puso. Recuérdese que ellos estaban dominados no por los judíos, sino por los otros, por ese pueblo en ese momento, pues cuando terminó lo de Persia, y los puso nosotros los llamaríamos hoy en día aposentos, aparte, sin que ellos supieran que habían otros que habían traído lo mismo. Y a cada uno de esos 69, esos 70, se les dio la orden: traduzca completamente todas las escrituras del Antiguo Testamento que habían hasta el momento al lenguaje griego cogni, que era el griego de esa época que había traído el imperio griego cuando dominó toda esa región. Ese era el lenguaje universal de esa región que duró por muchos años después de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y se considera un milagro porque todos y cada uno de esos escribas que tradujeron del hebreo al lenguaje griego cogni, que era la lengua popular, todos los tradujeron exactamente igual. No hubo error ni de coma, ni de tilde, ni de nada. El hebreo se escribe, no se escribe de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. El caso fue que todo eso se tradujo exactamente igual. Eso fue una noticia en su época que, como les digo, quedó registrada en varias culturas. Pero es muy importante saber, porque en esa época, desde esa época, el Septuaginta estuvo en vigencia. Y a medida que los libros iban apareciendo, ese Septuaginta se iba actualizando. No por un escriba, sino por muchos. Y los escribas judíos tenían un método especial de revisar las escrituras, porque para ellos es sagrado, también lo debe ser para nosotros. Y ese método era infalible. Prácticamente hoy en día, con los sistemas computarizados que hay, apenas si se alcanza a llegar al grado de precisión que ellos tenían. Entonces es otra historia formidable. Pero bueno, esa traducción de los libros del Antiguo Testamento al griego estuvo en uso desde el año 323 antes de nuestro Señor Jesucristo, en uso directo más que del año 100 después de nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante saber eso, porque esa Septuaginta incluye todos los libros que cuando vino nuestro Señor Jesucristo leían y usaban y consideraban escritura sagrada. Sin embargo, después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que fue entre el año 0 al año 33, cuando Él
¿no es cierto? Fue crucificado, resucitó y subió al cielo. Después de ahí siguieron los apóstoles, más o menos hasta el año 70, ¿no es cierto? Los registros y los escritos de la época no son solo los del Nuevo Testamento, están los del Nuevo Testamento, están otros escritos de los apóstoles oficiales que se saben arqueológica, históricamente y por otras referencias que son eh, confiables, pero que no formaron parte del Nuevo Testamento. Es que no todo lo que se escribió formó parte del Nuevo Testamento. Muchos de esos eran escritos que ellos escribían, como algunas de las cartas del Nuevo Testamento, pero no entraron en el canon del Nuevo Testamento porque eran explicando más detalles de alguna parte o algo que no se consideraba que debía ir en el Nuevo Testamento. Hay registros históricos de los romanos, tanto de los gobernantes como de los historiadores, como de los ciudadanos romanos, registros de 3 grupos diferentes en la cultura romana, lo mismo de los griegos, lo mismo registros de los mismos judíos, y hay registros de otros pueblos o de otras naciones, de personas de otros sitios. Bueno, entonces recordemos que con la muerte de nuestro Señor Jesucristo comenzó la persecución de los cristianos para matarlos, ¿no es cierto? ¿Quiénes los perseguían? Los judíos, está en la Biblia, lo tenemos muy claro, y los romanos. Y como el cristianismo estaba naciendo en esa época y los perseguían para matarlos, los judíos que no se convirtieron al cristianismo se reunieron más o menos en el año 70, después de la destrucción del templo de Jerusalén, y alegaban que debían sacar ciertos libros que se habían considerado escritura sagrada y se leían, inclusive están referenciados en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento hay libros que leemos hoy en día que referencian libros que estaban antes considerados, pero los judíos los sacaron en el año 70 y hicieron un canon de lo que faltaba de las antiguas escrituras del Ketuvim, porque ya no podían cambiar estos, y en ese sacaron esos libros que los cristianos usaban fuertemente para demostrarles cómo todo el Antiguo Testamento profetiza acerca del nuevo pacto y de Jesucristo el Mesías que estaban esperando. Pero como ellos no creyeron en Jesús, ¿no es cierto? Lo mataron, no querían creer en un nuevo pacto, no querían creer en el Mesías, no querían creer que Jesús es Dios hecho hombre. Entonces perseguían a los cristianos para matarlos y dijeron: a estos manes están usando estos libros y estos ya no los podemos sacar porque ya están en canon, saquemos, removamos unos libros. Entonces ahí se concluyó el canon de los judíos para todo el Antiguo Testamento, ¿cierto? Las 3 partes del Antiguo Testamento. Ahí fue, en el año 70, pero había referencia histórica en muchas naciones ya a través del Septuaginta, como le digo, 70 traducciones por los mismos judíos sin ningún solo error. Eso fue un milagro de la época. Bueno, ¿por qué es importante saber eso? Pues porque muchas veces, por ejemplo, las personas que son ateas dicen que no, que las escrituras no son ciertas. Bueno, hay cantidad de evidencia histórica, de evidencia arqueológica, de evidencia cultural, evidencia de diferentes lenguas, de diferentes grupos con diferentes intereses, con diferentes motivos, y todo cuadra. Pero inclusive dentro del cristianismo también hay ataque a cuál es su versión de la Biblia. Es que usted está leyendo una Biblia que no es, que tiene los libros que no son. Bueno, depende, ¿cierto? Si usted está bajo el canon judío, que sacó libros a propósito después de haberse usado por cientos de años, sacó libros que están referenciados en el Nuevo Testamento porque no les convenía, pues claro, no le va a coincidir con el canon. Por ejemplo, el listado de libros que está en el Septuagint para el Antiguo Testamento es exactamente el mismo que contiene lo que mucha gente conoce como la Biblia católica. Pero no es que sea la Biblia católica, es que es la Biblia que hubo hasta el año 1500 y pico, la única que había, porque venía de la traducción del Septuagint. De hecho, se tradujo del griego cogne al latín, que fue la siguiente lengua predominante, y de ahí se tradujo al alemán, y del alemán se tradujo a las otras lenguas. Pero esa incluye todos los libros que están referenciados en el Antiguo Testamento, quitados del canon judío, y que eran los libros que leían nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles, y que tradujeron todos esos 70 manes 300 y pico de años antes, inclusive de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esos libros estaban ahí y siguen estando ahí en la versión que la gente llama la Biblia católica.
Pero es importante porque cuando la gente comienza a usar esos argumentos, dicen por ejemplo, es que los católicos le adicionaron libros y la persona no sabe la historia, en realidad como es, no sabe en realidad las referencias arqueológicas, no sabe en realidad las referencias de los otros pueblos, pues se cree ese argumento y con base en esos argumentos falsos comienzan a engañarnos, ¿no es cierto? Yo fui uno de ellos, por eso terminé estudiando estas cosas porque quería pues aclarar todo eso. Ahora, no me deben creer a mí porque yo lo digo, lo presento aquí. Busquen fuentes confiables. ¿Cuáles son fuentes confiables? Busquen, por ejemplo, las bibliotecas universales que hay de la historia judía. Ellos tienen los Talmuds ahí, que ellos tienen su misma historia. Lo mismo las archivos históricos de universidades serias que hay en Israel, en Europa, algunas en Estados Unidos, pero donde se puede corroborar la veracidad histórica, porque errores históricos nos dejan ver que pronto alguien está tratando de engañarnos. Ahora pasemos a esta otra parte aquí. Por ejemplo, es lo que sucede acerca del Imperio Romano, que también hay una cantidad de mentiras circulando. Voy a ver si puedo cuadrar esto mejor, perdónenme aquí. Entonces, por ejemplo, bueno, para concluir aquí un poquito esto, después de los apóstoles siguieron sus pupilos, ¿no es cierto? Algunos de ellos están mencionados en el Nuevo Testamento. Tito, Clemente, etcétera, etcétera. Muchos de ellos, como los perseguían y los mataban tan cruelmente, ellos no duraban mucho en su oficina, en su puesto, pero están nombrados en el Nuevo Testamento. Muchos de ellos conocieron a nuestro Señor Jesucristo. Muchos de ellos lo vieron, lo escucharon, vieron sus milagros. Por eso el cristianismo está lleno de mártires que entregaron su vida porque sabían exactamente cómo eran las cosas. Y todo ese periodo hasta aproximadamente el año 400 más o menos, después de los apóstoles, se llama los padres apostólicos, es decir, los pupilos de los apóstoles, los que los continuaron a ellos en sus cargos cuando eran matados y masacrados. Y como le digo, hubo muchos porque es que ellos los perseguían imparablemente para matarlos y torturarlos, ¿no es cierto? Ahora, ¿quién va a conocer más la interpretación correcta de la enseñanza de la palabra de Dios? ¿Quién? Un apóstol que Jesús Dios mismo lo escogió, Jesús Dios mismo lo entrenó, Jesús Dios mismo le enseñó, Jesús Dios mismo le dio autoridad, Jesús Dios mismo le impuso las manos y le dio el Espíritu Santo. Jesús le dio la misión de que fuera y enseñara oralmente, por tradición, sus enseñanzas. O alguien 2000 años después, 1500 años después, 1000 años después, solo con base en lo que lee en la Biblia. ¿Quién va a saber más las cosas? ¿Quién va a tenerlas más claras? ¿Quién va a tener una interpretación más correcta, más precisa, más pegada a la verdad? Es en realidad muy arrogante pensar que uno mismo hoy en día puede armar la interpretación correcta y que los apóstoles se equivocaron o que los padres apostólicos se equivocaron, cuando ellos vivían la cultura de hace 2000 años. Una palabra que leemos hoy en día no tiene el mismo significado de hace 2000 años, no pasa ni siquiera en el español, las cosas van cambiando, ¿no es cierto? Entonces es ilógico, es absurdo, no solo es absurdo, es arrogante, es una cuestión de mi corazón. No solo eso, no cuadra con la historia, no cuadra con la arqueología, no cuadra con los registros, no cuadra con esa tradición que se lleva. La tradición es muy importante porque cuando nuestro Señor Jesucristo subió al cielo, él no dejó el Nuevo Testamento, tenga, vayan y enseñen esto. No, Él les dio a ellos la misión de ir a enseñar lo que yo les he enseñado. Y la misma Biblia lo dice. Apégate a la tradición, porque la tradición y la palabra de Dios, y en ese momento era solo el Antiguo Testamento, porque todavía no han escrito los libros del Nuevo Testamento, es lo que nos guía. Y aprendan y sigan los pasos de quienes les enseñan esa tradición, no de otros que salen a combatirla. A nuestro Señor Jesucristo lo mataron porque querían combatir todo lo que Él vino a corregir. Lo mismo a los apóstoles, lo mismo a los cristianos hasta el año, ya vamos a ver, casi 400, 300 y pico, ¿no es cierto? Siempre ha habido personas que se oponen al cristianismo, que se oponen a Dios y lo persiguen y sacan argumentos en los que hay inconsistencias aparentes, en los que hay cosas que, uy, sí, de verdad, parece que eso sí está mal, parece que eso sí saque así, parece que yo no sé qué, y con eso engañan a la gente
porque no conocen los fundamentos. Entonces, por eso es muy importante conocer acerca, por ejemplo, de todos los escritos que hay en esta época, que así no formen parte del Nuevo Testamento, de fuentes oficiales serias. Los escritos que hay acerca de los padres apostólicos. Muchos de ellos conocieron a Jesús, conocieron a los apóstoles y fueron pasando esa tradición. Los primeros libros del Nuevo Testamento comenzaron a aparecer entre el año más o menos 40 al año 70, pero no había imprenta, no había fotos, no había videos, no se publicaban masas. Se mandaba un escrito a un sitio en particular. La gente no se leía el Nuevo Testamento salteando de pedazos en pedazos, no, se leían la carta que les habían mandado y tenían que coger el contexto del mensaje de esa carta, de ese escrito. Muy importante para nosotros estudiar la Biblia así. Bueno, como les digo, para finalizar, los minutos que nos quedan, el Imperio Romano estuvo vigente desde el año 27 antes de nuestro Señor Jesucristo hasta el año 476 después de nuestro Señor Jesucristo. Desde que los romanos llegaron allá, lo sabemos porque está en la Biblia, está en los registros históricos de muchas cosas, al judaísmo se le dio el estatus de religión. Los romanos aceptaron el judaísmo como un estatus de religión, por eso podían seguir funcionando los judíos, no los cristianos. Del año 308 al 324, después de nuestro Señor Jesucristo, lo tengo aquí más o menos, del 308 al 324, estaba reinando Licinius. Él fue emperador de Roma, de la Roma Este, porque cuando eso ya había acabado el tetrarcado, eso es otro cuento, y han quedado dos, Licinius del Este y Constantino, que en el año 312 tuvo una visión, bueno, no me quiero extender mucho, pero Constantino era el emperador del lado oeste de Roma, del Imperio Romano. Constantino era un pagano, él era más que todo un ariano, pero en el año 312, cuando estaba peleando para tener pues el control de la parte oeste de Roma, en el año 312 tuvo una visión, y en la visión se le dio un símbolo cristiano que en la visión se le dijo: ponga esto en sus banderas y triunfará. Y así hizo. Hay pruebas arqueológicas y hay pruebas históricas de ello. Él tuvo esa visión en el 312. No se convirtió. Él no sabía que era el cristianismo. Ellos perseguían a los cristianos para matarlo. Inclusive, en el año 313, el año después, googleenlo si quieres, se llama la persecución Diocletian. Fue una persecución muy bárbara que hubo de los cristianos por el Imperio Romano. En esa época, muy bárbara. Como él ganó la batalla y sus soldados y todos le daban el mérito a eso que hicieron, el estandarte donde pusieron ese símbolo que tuvo en la visión y todo eso, él se reunió en el año 313 después de la persecución de cristianos con Licinius, que estaba reinando, para producir lo que se llama el Edicto de Milán. Y en ese año fue cuando el cristianismo recibió estatus de religión. La gente dice: es que Constantino volvió el cristianismo a la religión oficial de Roma. Falso, no sabe historia. Eso es una bandera para darse cuenta uno que la persona le está queriendo enredar uno y en realidad no sabe cómo son las cosas. Los que son ateos: es que fue Constantino el que metió la religión. Paja, eso no es cierto. En ese año los cristianos recibieron estado de religión oficial, como tenían muchas religiones. ¿Qué quería decir eso? Que ya se podían reunir públicamente, ya no iban a ser perseguidos para ser matados, ya podían reunirse ustedes allá, hermano. Eso no quiere decir ni que se les acepte, ni que se les crea, ni que nada. Está en los registros históricos de todas las fuentes serias. Entonces, si alguien le dice: es que fue Constantino el que no sé qué, es una alarma, mentira. Ese man no sabe en realidad y lo quieren enredar. Bueno, en el año 325 ya llevaban 12 años los cristianos de no ser perseguidos, ¿no es cierto? Aunque todavía en algunos sitios los perseguían. Fue el primer concilio ecuménico, no el primer concilio de la Iglesia, no es la primera vez que se reunió. En la misma Biblia está el primer concilio, el concilio de Jerusalén.
Ellos realizaron muchos concilios que también están históricamente registrados, pero este fue el primer ecuménico, que quiere decir que podían llamar a gente de todo el mundo para que viniera, literalmente de todo el mundo, y reunirse todos sin que fuesen perseguidos, podían venir de todo el mundo, y así hicieron. Pero Constantino estaba reinando en Roma, en una ciudad, perdón, un imperio pagano, y él siendo pagano y ariano. Como Roma le estaba abriendo las puertas al cristianismo como nueva religión, ellos dijeron, listo, pueden hacer el concilio, pero vamos a monitorearlo. Y él estuvo presente, y no fue el único, como observador de lo que sucedía en ese concilio, para entender mejor a qué le estaban abriendo las puertas, y motivado por esa visión y ese triunfo que tuvo. Pero Constantino no se convirtió al cristianismo. Es una prueba histórica. Los que le digan es que fue Constantino, y Constantino fue el papa, y Constantino mandó el credo, y Constantino, lo están enredando. No saben historia, son mentiras, son engaños, no cuadran con la historia. De hecho, en el concilio que hizo el grupo cristiano, el concilio de Nicea, los cristianos declararon al arianismo como una herejía. Estando ahí presente Constantino, que era ariano, e inclusive él salió, molesto de eso por así decirlo, a impulsar el arianismo, y el arianismo tuvo el mayor desarrollo bajo el gobierno de Constantino desde el año 325 del concilio hasta el año 30. ¿Por qué? Porque Constantino no era ni cristiano, ni papa, ni nada. Le abrió la puerta al cristianismo y comenzó a aceptar la ideología, por así decirlo, la religión cristiana. Y de hecho, al punto en el que permitió que se construyeran las iglesias, y hasta cierto punto favoreció la construcción años después de esas iglesias. Pero hasta el año 330 la religión pagana oficial de Roma pues era el paganismo, y predominó en el ambiente político y en todo romano, en el gobierno de Constantino. Entonces se cae solo de peso esos argumentos que dicen, es que él forzó el cristianismo. Eso no cuadra, hermano, eso no coincide con nadie en la historia de una fuente seria. Se sabe que no es así. Entonces es muy importante, porque cuando vean a alguien diciéndole lo que no coincide con la historia, lo que no coincide con la arqueología, lo que no coincide con las fuentes serias, pues está tratando de enredarlo, ¿no es cierto? Hay muchas otras pruebas y muchas otras evidencias, pero eso es un ejemplo que yo quería darles de pronto cómo analizar todos esos ataques que salen contra Dios, contra el cristianismo, contra el catolicismo y demás. Es que dicen esto y dicen esto. En realidad no comprenden. Nos están tratando de engañar, o pues la ignorancia permite que eso suceda. Hay muchos otros aspectos, prácticamente cada uno de los aspectos en los que parece haber un conflicto o algo que es aparentemente contradictorio a lo que la cultura general sabe del catolicismo, pues claro, se arman ataques con argumentos convincentes. Pero si van y se estudian esos argumentos en fuentes serias, no cualquier pelagato ahí en YouTube como uno, no es lo que yo le diga, ni es lo que otro fulano le diga. Hay que buscar las fuentes oficiales, fuentes serias, reconocidas, de pronto de nivel académico, si es que uno tiene esa duda y quiere saber en realidad si es así o no, porque es que le ponen a mal cualquier historia hoy en día. Estos hechos que yo les estoy hablando, les estoy narrando, verifíquenlos, confírmenlos usted mismo. Mire a ver si su pastor o su líder o cualquiera de estos les dice, es que mire que en el año tal yo no sé qué, vaya a averiguar en realidad, pero no por una fuente de esa religión, ni siquiera por una fuente cristiana si es que no es cristiano, ni siquiera por una fuente católica si no es católico. Busque una fuente neutral, están las universidades europeas, hay muchísimas fuentes de ello. Entonces, pues era una de las cosas que quería compartir. Espero les sirva, espero las pongan en práctica, espero podamos seguir discutiendo otros temas similares. Y si tiene alguna duda en la que yo le pueda servir, por favor déjenme saber. Muchas gracias y que Dios le bendiga.